Hoy vamos a meternos de lleno en la cadena de fallos, de decisiones terribles y de secretos que acabaron provocando el desastre de Chernóbil. Y es que esta no es solo la historia de una explosión, no, es la crónica de una catástrofe que, como veremos, estaba prácticamente anunciada. Y aquí está la gran paradoja, lo que parece increíble. Una prueba que en teoría estaba diseñada para hacer la central más segura, se convirtió en el detonante del peor desastre nuclear de la historia. ¿Cómo es posible algo así? Bueno, pues vamos a descubrirlo. Para entender bien lo que pasó esa noche de abril de 1986, tenemos que irnos un poco más atrás, al contexto, porque el desastre no empezó realmente con la prueba, no. Las semillas ya estaban plantadas en el propio diseño del reactor y sobre todo en la atmósfera política de la época. Y es que hay que entender esto. La central nuclear de Chernóbil no era una simple fuente de energía. Para la Unión Soviética era mucho más. Era una declaración de intenciones, un símbolo de su poderío científico e industrial, un motivo de orgullo nacional en plena y tensa carrera contra Occidente. Y claro, esa competencia tuvo consecuencias muy directas. La Guerra Fría creó una cultura donde la velocidad y la potencia importaban mucho más que la seguridad. La información era un secreto de Estado, la jerarquía era inflexible y desde luego cuestionar a órdenes era impensable. Y para colmo, no había ninguna autoridad independiente que pudiera levantar la mano y decir «Oigan, paren, que esto es peligroso». Y en medio de esa cultura teníamos el reactor, el RBMK-1000, un reactor que tenía, digamos, 3 bombas de tiempo incorporadas en su diseño. Primero, algo llamado coeficiente de vacío positivo, que ahora veremos. Segundo, unas barras de control con un diseño que, increíblemente, podía ser peligroso. Y tercero, y esto es clave, la falta de un edificio de contención robusto. Esa cúpula de hormigón que es la última barrera de seguridad en cualquier reactor occidental. Vale, este punto es crucial, el coeficiente de vacío positivo. Miren, en un reactor normal, si el agua que lo enfría se calienta mucho y crea vapor, la reacción nuclear se frena. Es como un freno de emergencia automático. Pues bien, en el RBMK pasaba justo lo contrario. Más vapor significaba más potencia, lo que a su vez generaba más vapor, creando un círculo vicioso, una retroalimentación explosiva. Los operadores de esa noche estaban a punto de descubrir esta falla de la peor manera posible. Y con este cóctel tan peligroso sobre la mesa, llegamos a la noche del 26 de abril de 1986. Aquí es donde esas fallas de diseño del reactor chocaron de frente con una cadena de errores humanos y de procedimientos, creando lo que se conoce como una tormenta perfecta. Sobre el papel, el plan original parecía relativamente seguro. Se trataba de una prueba durante el día, con el equipo de ingenieros que la había diseñado y que la conocía a la perfección. Pero la realidad fue muy distinta. Un retraso inesperado hizo que el experimento cayera en manos del turno de noche, un equipo con mucha menos experiencia y que de hecho no estaba preparado para esta prueba. Y para colmo, para evitar que el reactor se apagara solo, desconectaron varios sistemas de seguridad clave. Esta cronología es escalofriante. Vemos cómo la potencia del reactor cae a niveles peligrosamente bajos, lo que lo vuelve muy inestable. Y aún así, a la 1:23 de la madrugada, con el reactor en un estado crítico, deciden empezar la prueba. 36 segundos. 36 segundos después, la catástrofe ya era inevitable. ¿Y por qué se volvió tan inestable? Por un fenómeno llamado envenenamiento por xenón. Es un poco técnico, pero en resumen, al bajar tanto la potencia, se acumuló en su producto que empezó a ahogar la reacción. Para contrarrestarlo, los operadores hicieron algo que estaba terminantemente prohibido. Sacaron casi todas las barras de control del núcleo. Básicamente, dejaron el reactor como un coche de carreras sin frenos, superpotente y sensible al más mínimo pisotón en el acelerador. Y en ese preciso instante, la física tomó el control de la forma más brutal. Lo que vino después fue una explosión de una violencia inimaginable, el caos más absoluto y el sacrificio de las primeras personas que intentaron responder. A ver, es muy importante entender esto. No fue una explosión nuclear como la de una bomba, fue una explosión de vapor, seguida de otra química. El pico de potencia brutal vaporizó toda el agua al instante, la presión reventó el reactor desde dentro como una olla a presión gigante, y la exposición del grafito al rojo vivo con el aire y el vapor provocó una segunda explosión, una explosión que lanzó por los aires la tapa de 2.000 toneladas del reactor y dejó su núcleo ardiente, expuesto a la atmósfera. Inmediatamente, los niveles de radiación en la sala del reactor se dispararon a 10.000 Röntgen por hora. Para que nos hagamos una idea, una dosis de 500 Röntgen ya es letal para un ser humano. Estar ahí era, literalmente, una sentencia de muerte que se ejecutaba en cuestión de minutos. Los primeros en llegar, claro, fueron los bomberos de la planta y de la ciudad de Pripyat. Ellos acudieron pensando que era un incendio convencional en el techo. Nadie, absolutamente nadie, les dijo que el núcleo del reactor estaba abierto.
Sin protección adecuada, lucharon contra las llamas sobre un infierno invisible de radiación, absorbiendo dosis mortales sin siquiera saberlo. En los días siguientes, 134 trabajadores de la planta y bomberos fueron diagnosticados con el síndrome de irradiación aguda, una enfermedad terrible y espantosamente dolorosa. De esos 134, 28 morirían en las semanas y meses que siguieron, en una agonía que es difícil de imaginar. Fueron las primeras víctimas directas de la catástrofe de Chernóbil. Y para intentar contener ese infierno, la Unión Soviética movilizó a un verdadero ejército de unas 600.000 personas, los famosos liquidadores. Soldados, mineros, ingenieros, civiles, gente que se enfrentó a la radiación para limpiar, construir el sarcófago y mitigar las consecuencias. Pero la explosión, por terrible que fue, solo era el principio. La gestión posterior de la catástrofe, marcada por el secretismo soviético y las lecciones que el mundo entero se vio obligado a aprender, definen el verdadero y duradero legado de Chernóbil. La primera reacción del Kremlin fue intentar ocultarlo todo. Durante 2 días enteros, el mundo no supo nada mientras una nube radioactiva invisible se extendía por toda Europa. No fue hasta que una central nuclear en Suecia, a más de 1000 kilómetros de distancia, detectó niveles de radiación altísimos en sus trabajadores que la Unión Soviética se vio forzada a admitir, a regañadientas, que había ocurrido un incidente. Y quizá nada ilustra mejor la desconexión criminal del régimen que esta cita. Apenas unos días después del desastre, con niveles de radiación peligrosísimos en el aire, las autoridades obligaron a la gente, incluyendo a miles de niños, a salir a la calle para el desfile del 1 de mayo en Kiev. Todo para proyectar una falsa imagen de normalidad, una decisión terrible. Contener el reactor destruido ha sido una proeza de ingeniería monumental, casi de ciencia ficción. Primero se construyó el sarcófago original, a toda prisa en 1986 y en unas condiciones extremas, y décadas más tarde, el nuevo confinamiento seguro, una estructura colosal que se deslizó sobre la antigua para asegurar el lugar durante los próximos 100 años. Entonces, ¿qué hemos aprendido de todo esto? Pues Chernóbil nos enseñó, a la fuerza, lecciones brutales pero vitales, que una cultura de seguridad abierta y honesta es tan importante como el mejor diseño, que los reactores no pueden tener fallos que los hagan inestables, que el secretismo mata y que la transparencia salva vidas. Y una lección que resuena con fuerza hoy, que las centrales nucleares son tremendamente vulnerables en tiempos de guerra. Y esto nos lleva a una pregunta final, una pregunta bastante inquietante. La zona de exclusión de Chernóbil ha sido escenario de actividad militar hace muy poco, poniendo en riesgo esas estructuras de contención. Y esto nos obliga a plantearnos si, a pesar de todo el horror, a pesar de todo el sacrificio, el mundo ha asimilado por completo la lección más importante de todas.